Bendiciones en Cristo, soy el pastor Wester Medina y hoy vamos a continuar con nuestra tercera parte en nuestra serie Jesús habló y hasta pudo haber enseñado en griego. Presenté 4 razones. La primera razón es la evidencia extrabíblica lo demuestra. Luego hablamos de la evidencia bíblica o evidencia interna. Cuando leemos las páginas de la Biblia podemos encontrar evidencias abrumadoras de que Jesús habló y hasta pudo enseñar en griego. La razón número 3 es que la escritura del Nuevo Testamento, la totalidad de la escritura del Nuevo Testamento así lo demuestra. Y por último tenemos los nombres judíos helenizados lo demuestran. Que son judíos pero con nombres griegos, eso es una prueba también de que para el tiempo de Jesús uno de los idiomas predominantes era precisamente el idioma griego. El día de hoy solamente me voy a enfocar de estos 2 puntos, ya que ya he tratado los 2 puntos anteriores. La escritura del Nuevo Testamento lo demuestra y los nombres judíos helenizados lo demuestran. Y cuando digo helenizados, estamos hablando judíos con nombres griegos. Helenizado es otra manera de decir griegos, con nombres griegos, ¿ok? Con nombres griegos. Entonces vamos a considerar la razón número 3. La escritura del Nuevo Testamento lo demuestra. Y voy a presentar 2 evidencias. Número 1, no existe ni un solo manuscrito ni hebreo ni arameo del primer siglo, que date del tiempo de Cristo, del tiempo de los apóstoles. ¿Cómo es posible que si se escribió en hebreo no se ha conseguido ni siquiera un fragmento o una prueba en hebreo o arameo del Nuevo Testamento? Eso es una prueba muy importante. De hecho, lo que existe son versiones traducidas del idioma original griego. Tenemos este manuscrito, el manuscrito más antiguo que se llama el Betis o Betus, que fue traducido del griego. Es una traducción, luego tenemos otras traducciones como la Pesita y tenemos otras traducciones, pero todas datan de siglos posteriores a los manuscritos que se han conseguido originalmente. Cuando uno compara esto con los papiros 7Q4, 7Q5, 7Q6, 1, 7Q6, 2, 7Q7, 7Q8, 7Q9, 7Q10 y 7Q15, que son fragmentos del Nuevo Testamento que cuando se le han hecho las pruebas de datación han concluido que realmente datan del tiempo de Cristo o de los apóstoles, lo cual nos lleva a concluir que son documentos originales. Esos fragmentos que se han conseguido, por ejemplo, en la cueva de Qumran, al hacerles estas pruebas se han dado cuenta que realmente datan de esa fecha, de ese año, de ese tiempo, por lo cual estos son manuscritos originales que nos dan evidencia de que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, porque estos manuscritos, todos estos manuscritos que se han conseguido en el idioma griego, y eso lo hemos probado ya en los videos anteriores. Ahí les dejo los tipos de papiro para que ustedes busquen y se van a encontrar que la evidencia es abrumadora. Repetimos, no existe ni un solo manuscrito ni hebreo ni arameo del primer siglo del Nuevo Testamento. Solamente encontramos los papiros y fragmentos en pequeños papiros que datan del tiempo de Cristo y de los apóstoles, lo cual es una prueba de que realmente el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La segunda prueba que voy a presentar es que los autores, cuando escribían el Nuevo Testamento, aclararon palabras y frases que estaban en arameo o en hebreo para diferenciarlas del idioma en que estaban escribiendo, que era el griego. Si ellos escribían en hebreo o escribían en arameo, no tiene sentido que tengan que aclarar las frases o las palabras en arameo y las palabras hebreas incluso. Vamos a ver varios ejemplos de eso. Marcos 5:41, y tomando a la niña por la mano le dijo Talita Kumi. Esto es una frase en arameo y Jesús, que hablaba arameo, dice Talita Kumi, pero el que estaba escribiendo el Nuevo Testamento dice que traducido significa niña, a ti te digo levántate. O sea, tradujo la frase. Si se hablaba solamente en arameo y existe el manuscrito arameo, ¿por qué no dejaron esto en arameo sin tener que decir que se tradujo, sino que hubiesen traducido eso todo de una vez? No tiene sentido, ¿verdad? Segundo, Marcos 7:34, y levantando los ojos al cielo suspiró profundamente y le dijo Éfata o Efatá. Esto es, ábrete. Ahí nuevamente cuando dice esto es otra manera de decir que significa ábrete. ¿Por qué traducir del arameo Éfata, que significa ábrete, al griego ábrete? No tiene sentido. Otra evidencia, Marcos 15:22, le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Esto es en arameo. ¿Por qué tendrían que traducir la palabra Gólgota? Porque los escritores estaban traduciendo o escribiendo en otro idioma y tenían que traducir lo que se dijo en el tiempo de Jesús. Él dijo palabras aisladas o frases aisladas en arameo o en hebreo, y eso lo tuvo que dejar tal cual estaba y pusieron la nota aclaratoria a los que estaban escribiendo que estaba en arameo. Esto significa lugar de la calavera, por ejemplo. Otro ejemplo, Mateo 26:10. Jesús le dijo María. Ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Si fue escrito en hebreo, ¿para qué van a dejar esta frase aquí? ¿Para qué poner Raboní si toda la frase estaba en hebreo y el que estaba escribiendo en hebreo? En este caso Mateo estaba escribiendo en hebreo. ¿Por qué tendría que traducir Raboní? Eso no tiene sentido. De manera que sencillamente lo que significa es que el que estaba escribiendo, en este caso Mateo, estaba escribiendo en griego,
pero cuando venía una frase o una palabra que era dicha por Cristo y que se dijo en hebreo, se dijo en arameo, entonces lo traducía, en este caso Raboní, y dice que quiere decir maestro. Es notable que estaba traduciendo en otro idioma. Por cierto, Raboní es un título honorífico mayor que la de rabí. Y aquí se traduce Raboní, que quiere decir maestro. ¿Por qué tienen que tener notas aclaratorias explicando que eso fue dicho en hebreo o fue dicho en arameo o que se tradujo del arameo? ¿Por qué? Es muy convincente entonces la prueba de que los autores del Nuevo Testamento estaban escribiendo en griego y frases aisladas o palabras aisladas que se dijeron en arameo o hebreo, ellos sentían la necesidad de tener que poner una nota aclaratoria. Esto quiere decir, o esto es, o se traduce, etcétera. Tenían que decirlo. Luego tenemos Mateo 27:46. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, ahí viene otra vez, es decir, esta frase aramea lo que significa es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que por cierto, algunos dicen que Elí, Elí, lema sabactani lo que significa es: Dios mío, ¿para esto me has escogido? Y así seguimos, Marcos 14:36, y decía Abba, Padre, de una vez tradujo Abba, Padre, de una vez, Abba, Padre, porque Abba y Padre es lo mismo, no tendría que sentido que diga Abba, Padre, sino que decían Abba, ¿ok? Y decía Abba, y el autor de una vez puso Padre, para ti todas las cosas son posibles. Mateo 5:22, parte B, y cualquiera que dijera a su hermano Raca, la versión Reina Valera quitó la palabra Raca y puso necio, pero versiones anteriores dejaban la palabra Raca del arameo, que significaba necio o tonto. Y si cualquiera que diga a su hermano raca o tonto, ustedes pueden buscar versiones anteriores en español. Incluso la versión en inglés ha dejado la palabra raca, la King James Version ha dejado la palabra raca, porque así aparece en el texto Receptus, que es de donde viene la Reina Valera y la King James Version. Y cuando se tradujo, decidieron poner necio. Los Hechos 26:14. Después de que todos caímos al suelo, oí una gran voz, este es Pablo hablando, que me decía en el idioma hebreo. Hay gente que cree que Jesús hablaba hebreo y que los apóstoles solamente hablaban hebreo y que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo por esta frase, que la voz que oí me lo decía en hebreo. No, quiere decir que Pablo entendía hebreo. Es que ellos entendían hebreo y entendían arameo, especialmente el apóstol Pablo, que era un hombre, era un erudito y que conocía varios idiomas, que era ciudadano romano y había sido creado bajo el judaísmo y era un fariseo. Los fariseos mantenían el idioma hebreo activo porque tenían que leer la ley y para asuntos religiosos tenían que conocer el hebreo. Así que cuando Pablo dice más bien que él escuchó una voz que le decía en el idioma hebreo, lo que está es aclarando que no fue en el idioma común del momento, que era el koiné o kiní, el idioma koiné, el idioma griego koiné, sino que la voz que escuchó la escuchó en hebreo, diciéndolo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y no en el idioma griego, que era al que estaban acostumbrados la mayoría de ellos a hablar. Entonces esto más bien sirve como una nota aclaratoria del apóstol a decir: y oí una voz que me decía en el idioma hebreo. Si todo el mundo hablaba hebreo y era el idioma común y el Nuevo Testamento se estaba escribiendo en hebreo, no tiene sentido que diga y me habló en el idioma hebreo. Dice me habló y listo, y me habló, pero dice en hebreo para aclarar, en el idioma hebreo para aclararlo y diferenciarlo del idioma común que hablaban los de Galilea y los de Israel para el tiempo de Cristo. Estas son pruebas, hay muchas más, podemos buscar muchas más pruebas que demuestran que los apóstoles hacían notas aclaratorias para diferenciar el idioma hebreo y el arameo del idioma que ellos estaban usando para escribir, que era en este caso el griego. Por último, dijimos que la razón número 4 es los nombres judíos helenizados, o los nombres judíos ya para el tiempo de Cristo. Existían nombres judíos que se habían helenizados. No solamente habían judíos con nombres griegos, sino que habían judíos cuyos nombres se habían helenizado o se habían convertido en idiomas griegos. Saulo era uno de esos ejemplos. Saulo pasó a llamarse Pablo, eso es su nombre helenizado. Pero tenemos a Nicodemo, que era un judío helenizado, que habló con Cristo. Nicodemo, que significa el popular victorioso o el victorioso del pueblo, el victorioso popular. Nicodemos en Juan capítulo 3 es un nombre griego. Jeremías mismo, incluso autores del Antiguo Testamento tenían nombres griegos. Jeremías es un nombre griego. Y así podemos buscar una lista completa de nombres griegos del Antiguo Testamento, de autores del Antiguo Testamento, porque estaba ya la Septuaginta de 2 siglos atrás, casi 3 siglos atrás, 240, 230 a.C. Ya el griego se había diseminado por todas partes y muchos
muchos judíos tenían nombres griegos, ya sea porque tuvieran conexión con los griegos, o porque eran de la Baja Galilea, o sencillamente tenían nombres griegos. Ya se habían helenizado los judíos. Cristo habló con Nicodemo, y así podemos buscar una lista completa que la voy a mostrar ahorita. Por ejemplo, aquí tienen una lista completa de nombres, y para los que conocen griego o leen griego, pueden darse cuenta que aquí están en las tres declinaciones, es decir, en femenino, en neutro y en masculino. En las tres declinaciones están estos nombres, es decir, que hay nombres femeninos, nombres masculinos, nombres neutros. En griego del tiempo de Cristo, incluso antes. Por ejemplo, arriba ustedes pueden distinguir, si logran ver, dice Ananías. Y recuerdan Ananías y Zafira, esos eran nombres griegos. Luego tenemos a Ana, ese es un nombre griego. Anás, un sacerdote del tiempo de Cristo, es un nombre griego. Y así uno sigue. Barrabás, el prisionero que soltaron en lugar de Jesús. Y así tenemos una lista bastante larga. Pero para hacérselo corto, bueno, vamos a irnos a Hechos capítulo 6. Los diáconos, la queja que tuvieron los griegos contra los judíos porque habían desatendido a las viudas, llevó a que hubiera una reunión de iglesia extraordinaria y se eligieron 7 diáconos. Y todos los diáconos que se eligieron, cada uno de ellos tenía un nombre griego. Seguramente iban a servir a viudas griegas, probablemente. Si ustedes pueden buscar estos nombres, el origen, la etimología, van a encontrar que son nombres de origen griego. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro y a Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, donde se hablaba, por cierto, griego. Entonces aquí encontramos 7 personas: Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, y todos ellos eran de nombre griego. Para el tiempo de la iglesia primitiva, todos estos diáconos tenían nombre griego. El mismo Pablo circuncidó a Timoteo. Timoteo tenía nombre griego. Y así muchos nombres. En Romanos capítulo 16, ustedes ven la lista de la gente a quien Pablo reconoce. Romanos capítulo 16, una lista larga, los nombres todos son nombres griegos. No puede pasar un buen rato leyendo y buscando todos esos nombres de origen griego ya para el tiempo de la diáspora o de la proclamación del evangelio, de la predicación del querigma del primer siglo, de los apóstoles que predicaban el evangelio, predicaban el señorío de Cristo y predicaban el amor y predicaban todo a gente y a comunidades de habla griega. Así de sencillo. Esto es una prueba contundente de que para el tiempo de Cristo el idioma predominante, y que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y que Dios utilizó el griego, era con el propósito de evangelizar, ya que este era un idioma universal para el tiempo de Cristo, para el tiempo de los apóstoles. Y qué gran oportunidad de que el evangelio corriera. Si se hubiesen limitado a escribir solamente en arameo y en hebreo, hoy tuviéramos muchas más dificultades para entender y estudiar las escrituras, y para que la iglesia hubiese diseminado tan rápidamente y hubiese tantas conversiones de tantos gentiles en un mundo donde el griego era predominante. Bueno, bendiciones, quiero dejarles esta reflexión. Hemos terminado con esta serie, espero que haya sido de bendición para todos ustedes, y cualquier duda o pregunta, bueno, estamos a la orden, déjenlo en los comentarios y ahí la contestaremos.